Revelado, el impactante plan divino que transforma lo oculto en la marca de la redención sagrada. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el destino de la familia de Jacob se tornaba sombrío. El clamor de la tierra se alzaba, y en los campos y hogares resonaban los ecos de la sequía. En un tiempo donde la esperanza parecía desvanecerse, un joven llamado José, el hijo amado de Jacob, fue arrastrado hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de muchos. Sus hermanos, consumidos por la envidia, tramaron un oscuro plan, lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas, despojando así a su padre de su hijo favorito y marcando su corazón de un sufrimiento implacable. Llevado a Egipto, un país extraño, José experimentó la fría indiferencia y la hostilidad de un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, en medio de la adversidad, la mano de Dios lo levantó. Mientras servía en la casa de Potifar, un oficial de Faraón, la bendición de Jehová estaba sobre él, dándole éxito en cada tarea. José fue elevado a posiciones de honor, pero la traición lo acechaba nuevamente cuando fue acusado injustamente y enviado a la prisión. Con cada golpe del destino, su fe permaneció inquebrantable. Los años pasaron y la vida de José tomó un giro inesperado cuando el faraón tuvo inquietantes sueños que ningún sabio podía interpretar. Fue entonces que, por providencia divina, el copero que había sido liberado de la prisión recordó a José. En su memoria revivió una esperanza, un destello de luz en la oscuridad. Ante el faraón, José interpretó aquellos sueños, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Su sabiduría y discernimiento lo llevaron a convertirse en el segundo al mando en Egipto, un plan divino que emergía con fuerza. Mientras el hambre arrasaba la tierra, las voces agonizantes de los necesitados inundaron el entorno del palacio, y entre ellos provenían de sus propios hermanos. Desconocidos en su nueva identidad, cruzaron la puerta del palacio en busca de alimento. Ahí, José se encontró en una encrucijada emocional. Recordó las miradas de sus hermanos cuando lo traicionaron, ese dolor acechando en su pecho como un eco persistente. La piedad y el deseo de venganza luchaban dentro de él. Aquella tensión era palpable, y mientras sus hermanos se prostraban ante él, José sintió cómo la memoria del dolor crecía en su corazón. Los hermanos, temerosos de su destino, clamaron por misericordia. Fue en ese momento cuando la voz de Dios susurró sobre el perdón y la redención. «No me enviasteis aquí, sino Dios», dijo José con firmeza, rompiendo las cadenas que lo habían aprisionado en el sufrimiento del pasado. En el ápice de esa revelación, todos quedaron atónitos. La traición se transformó en la piedra angular de una nueva relación, donde lo oculto se iluminó con el resplandor de la gracia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los lazos de amor comenzaron a tejerse nuevamente, pero el camino hacia la reconciliación aún permanecía incierto. La pregunta quedó suspendida. ¿Podrán sus hermanos abrazar el perdón y dejar atrás el peso de su traición? El futuro los esperaba, cargado de promesas y de redención, mientras el divino plan de Dios se desplegaba entre ellos, transformando el sufrimiento en un testimonio eterno de su soberanía. En aquel tenso momento José, con el corazón pleno de emociones, contempló el rostro de sus hermanos. Recordó las noches oscuras en prisión, donde el eco de sus propias palabras resonaban como un lamento. Nuevas preguntas emergieron en su ser. ¿Qué habría sido de ellos en su ausencia? ¿Deberían ser perdonados por una traición tan profunda? Mientras el peso del pasado se asomaba, una voz clara, la voz de Dios, lo guiaba hacia una respuesta. José, hijo de Jacob, no temas por lo que has sufrido, pues de tus cicatrices brotará la revelación de mi gloria. La reconciliación es el camino hacia la redención, recordó el joven, una luz renovada en sus ojos. En ese instante, encarnó el mensaje profético que tan fervientemente había atesorado en su corazón.
Con firmeza y dignidad pronunció estas palabras: «Soy José, el hermano que ustedes vendieron. Pero, he aquí, la mano de Dios ha obrado en mi vida. Aunque ustedes actuaron con malicia, el Señor convirtió su mal en bien para que se preservara el pueblo en los días de hambre». Sus hermanos temblaron, sintiendo el frío sudor recorrer sus frentes. Nunca imaginaron que el hermano que creían perdido sería su salvador. Los sentimientos de culpa los abrumaron, y como ovejas en el matadero, se refugiaron en la fragilidad de su arrepentimiento. Pero la ira de José no fue su respuesta. En vez de ello, el abrazo de un hermano les esperaba, un símbolo palpante de la gracia que solo Dios puede ofrecer. «Vengan, no temáis, mi corazón no guarda rencor. Dios me envió antes que ustedes para preservar la vida», les dijo, mientras extendía su mano hacia ellos, y en ese gesto se gestó una nueva historia. Sin embargo, las sombras de su traición seguían presentes. El temor llenó el aire mientras develaban las acusaciones que su conciencia les abría. «Nuestro padre, Jacob, aún llora nuestra traición», dijeron sus labios temblorosos. En respuesta, la compasión de José se manifestó como un sol radiante en un cielo azul. Nublado. No piensen más en el pasado. Vivid en la luz del presente. El Señor es fiel y su propósito prevalecerá. Mientras hacían planes para traer a su padre a Egipto, la familia de José se reunía, y el camino hacia la redención comenzaba a cobrar forma. Pero en el trasfondo, un nuevo desafío se perfilaba. El tiempo revelaría si la reconciliación entre hermanos podría sostenerse ante las pruebas que vendrían con la llegada de Jacob y su familia. Los ecos de la historia de José se extendieron por el desierto, reflexionando la certeza del divino propósito. En este tiempo de prosperidad, el Señor revelaba que la redención no solo es un acto, sino un proceso que transforma las almas. Así, los corazones endurecidos de los hermanos estaban en el fuego de la prueba, cocidos en el fervor del perdón. Mas en esta historia de restauración, el antiguo enemigo, la envidia, aguardaba paciente. La familia de José no solo se enfrentaría a las tensiones de su historia compartida, sino que también se preparaba para un encuentro con el desierto de sus propios miedos. La tierra, una vez más, retumbaba por el hambre. Así, el pérfido eco del desierto resonaba con una pregunta ineludible. ¿Acaso arruinaría el pasado el divino plan de Dios? Cuando se juntan los hombres para tramar el mal, soy el Dios que convierte su maldad en bien, resonó un eco profundo en el corazón de José, pues el libro de la vida apenas comenzaba a escribirse. Y el Señor, en su infinita sabiduría, aún tenía más que revelarle a José y a su familia. Con ángeles en la alabanza y promesas en el viento, el camino hacia Egipto se preparaba para una revelación que cambiaría la historia de la salvación misma. ¿Qué tan lejos llevaría este plan eterno? ¿Qué papel jugaría un tesoro oculto en una tierra remota? La historia apenas comenzaba a tomar forma, y la soberanía de Dios se desplegaba ante ellos, tejiendo un nuevo futuro que resonaría a través de las generaciones. Con la inminente llegada de su padre Jacob, José sintió que una mezcla de esperanza y temor lo asediaba. En su corazón anidaban las memorias de la traición, pero también la promesa de un futuro renovado. Mientras sus hermanos se disponían a salir hacia la tierra de Canaán para traer a Jacob, la ciudad de Egipto se llenaba de murmullos sobre el gobernante que había salvado a toda una nación de la hambruna. «Recordad», les advirtió José a sus hermanos, «cuando estén ante nuestro Padre, no lo desesperen más. Háganle saber que he prosperado, que el Señor me ha hecho Señor de Egipto, y que aquí encontraremos refugio». Pero, a medida que se alejaban, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Cómo soportaría Jacob la noticia de que su hijo, a quien creía muerto, había llegado a un poder tan elevado? Al llegar a la tierra de sus padres, los hermanos de José se llenaron de nerviosismo. ¿Y si nuestro padre no piensa así? ¿Y si cree que este es otro intento de engañarlo como lo hicimos antes? Debido a la culpa, sus corazones se estremecían. Recordaron el desconsuelo de Jacob, y una sombra de desconfianza flotó sobre ellos. Mientras tanto, en Egipto, José buscaba la guía de Dios. La fragilidad de su alma le habló en silencio, invitándole a recordar su travesía.
Las corrientes del destino lo habían llevado a ese lugar, y cada lágrima había forjado su carácter. «Esto no es el final», murmuró para sí, sino el comienzo de algo grandioso, como el amanecer después de la noche. Los días pasaron lentos, cargados de esperanzas y temores. Cuando, finalmente, sus hermanos regresaron con Jacob, la reunión fue un torbellino de emociones. José, al ver a su padre por primera vez en tantos años, sintió que todas las heridas del pasado se cerraban. La presencia de Jacob traía consigo la luz que disipaba las sombras de la culpa. «¡Padre!», gritó José, abrumado por la alegría y el amor. Se arrojó a sus pies y un torrente de lágrimas llenó sus ojos. Jacob, temblando, abrazó a su hijo, olvidando en aquel instante el tiempo perdido. «José, hijo mío, es como volver a nacer. El Señor ha sido misericordioso contigo». Los hermanos atestiguaron la escena, sus corazones llenos de alivio y de una renovada culpa. Vieron cómo el amor de un padre podía incluso en medio del dolor abrir las puertas al perdón. Sin embargo, la conmoción en sus corazones aún persistía. Se preguntaban, ¿podrían algún día ser dignos del amor que ahora se desbordaba entre José y Jacob? En los días que siguieron, la familia se instaló en la mejor parte de la tierra de Egipto, como había sido prometido. Sin embargo, un murmullo inquietante recorría las tierras de Egipto. Los rumores de descontento comenzaron a surgir entre los pueblos cercanos. Aunque la familia de José prosperaba, la prosperidad siempre traía consigo un precio. Un nuevo faraón había ascendido, uno que no conocía la historia de José y su misericordiosa intervención. Inmerso en el temor de su propio poder, comenzó a ver a los hebreos como una amenaza. La envidia y la desconfianza batían como un viento helado contra las murallas de Egipto, donde antes florecía la unidad. Mientras tanto, José sentía que el Espíritu de Dios lo conducía a un nuevo entendimiento. ¿Acaso no es este el ciclo del dolor y después la redención?, meditaba. Las pruebas vendrían, pero de ellas brotarían oportunidades. Una noche, mientras oraba, el Señor le susurró: «No temas, hijo mío, puesto que cada desafío es parte del plan eterno. Tus hermanos se han reconciliado, pero aún existe en el horizonte una prueba que probará sus corazones una vez más». El cálido aliento del viento nocturno trajo consigo un nuevo crecimiento de solemnidad en el alma de José. ¿Cuál sería esa prueba? El eco de una promesa resonaba en su espíritu, recordándole que la verdadera redención vendría a través de rutas inesperadas. Así, el cielo fulguraba. Con la promesa del futuro y la sombra de nuevos desafíos aguardaba. La historia continuaba tejiéndose, y con cada hilo, la soberanía de Dios revelaba el misterio de la redención, poniendo a prueba la fe de su pueblo a través de circunstancias que parecían oscuras. Mientras José se preparaba para enfrentar lo que vendría, su corazón estaba decidido a caminar en la luz que había sido dada, en espera de la brillante revelación de un plan aún mayor que sería desvelado ante ellos. La vida en Egipto florecía para la familia de Jacob en un inicio. La tierra era buena, los campos daban abundante cosecha y los rebaños crecían en número. Sin embargo, tras la prosperidad había un viento de inquietud que soplaba a través del reino. El nuevo faraón, cuya mente no conocía la historia de José, miraba con recelo a la nación hebrea, considerándola como una sombra que podría eclipsar su propio poder. Mientras José se dedicaba a la administración de los campos y a la distribución de recursos, su corazón ardía con inquietud. Las bendiciones del Señor son grandes, pensaba, mas su justicia siempre encontrará el camino. Las advertencias del faraón llegaban a sus oídos de manera sutil pero constante. Sus antiguos sueños de grandeza eran un eco lejano en un tiempo que se tornaba más oscuro. Una mañana, mientras se preparaba para recibir a su padre, una voz en su interior le hablaba con firmeza. «Las pruebas no son en vano, José. Mira hacia el futuro, porque este es el tiempo de Dios». José, con la vista fija en el horizonte, sabía que el desafío estaba cerca. Las estrellas que una vez soñaron en el cielo de su juventud no solo portaban visiones de grandeza, sino también de pruebas desgarradoras.
Ese mismo día, los hermanos de José se reunieron. El miedo al futuro y la culpa por el pasado pesaban en sus almas. «¿Qué haremos si nuestro padre se entera de que el faraón planea oprimir a nuestro pueblo?», murmuró Rubén, el mayor de ellos. «Los egipcios nos ven como un peligro y sus corazones son duros como el hierro. Debemos actuar y no dejar que la sombra del temor nos cubra», replicó Judá con un nuevo fervor en su voz. «La sabiduría de José nos ha salvado hasta ahora, y él es quien debe guiarnos una vez más. ¿Por qué no confiamos en su liderazgo y en el propósito que Dios ha establecido?». Sus palabras resonaron en sus corazones, encendiendo una chispa de esperanza. Sin embargo, la noche traía consigo visiones inquietantes. En los sueños de José, una figura se manifestaba en una luz deslumbrante, revelando que el verdadero propósito de Dios aún estaba en juego. «He visto cosas que aún no has comprendido, José. Un levantamiento está por llegar, y en ello tu familia será probada en su fe y unidad». Con estos pensamientos, el día se tornó en caos. Llegaron noticias de que el faraón había convocado a todos los líderes de Egipto para discutir la creciente población hebrea. «Los hebreos son más y más fuertes», decía el faraón, «y deben ser controlados o podrían volverse en nuestra contra». Los corazones de los hermanos de José se estremecieron. ¿Podría ser que su propio pasado los llevara a la ruina nuevamente? No debemos permitir que el miedo nos paralice. José debe ser nuestra voz de esperanza, propuso Simeón. Su fe resplandecía a pesar de sus angustias. Al comenzar la reunión, José fue llamado ante el faraón. La tensión en la sala era palpable. Al enfrentar a su soberano, recordó las palabras del Señor: «Cree en la fidelidad de mis promesas, incluso en tiempos de dificultad». «Faraón, he venido para servir y guiar en la prosperidad de Egipto», proclamó José, con la voz firme. «Si me permites, juntos debemos encontrar el camino para que los hebreos y los egipcios coexistan en paz, trabajando juntos hacia un futuro que honre a Dios». Mientras José hablaba, notó que incluso su propio corazón se llenaba de valor y determinación. Sin embargo, en la mente del faraón surgió la desconfianza. «Tu pueblo podría ser una traición, y es en tus manos que el destino de esta nación se decidirá». Las palabras del faraón resonaron con eco ominoso, y, en ese instante, se tornó evidente para José que los tiempos difíciles estaban ante ellos. La sombra de la opresión se cernía sobre su hogar, y, en la intersección de la traición y la redención, José comprendió que el plan divino estaba siendo tejido con hilos de sufrimiento y esperanza. «Padre, debemos prepararnos, la redención está cerca», reflexionó en su mente. Las pruebas que vendrían no solo definirían su carácter, sino también la promesa que se había hecho acerca del pueblo de Dios. Una nueva revelación emergía, insinuando que, tal como lo había sido antes, el futuro guardaba sorpresas ineludibles que demostrarían la fidelidad de Dios y el esplendor de su soberanía. Y la historia de la redención aún estaba lejos de completarse. José, habiendo recibido la carga del destino de su pueblo, se sintió abrumado por la urgencia del momento. Su mente se debatía entre la esperanza y la desesperación. En esa atmósfera de inquietud, la voz del faraón resonó en su corazón, como un eco persistente. «Tu pueblo podría ser una traición». Aquellas palabras lo atormentaban, mientras sus pensamientos se convertían en un clamor silencioso hacia Jehová. A medida que José se retiraba de la presencia del faraón, el sentimiento de responsabilidad se volvió como un peso sobre sus hombros. «¿Cómo podremos enfrentar lo que queda por venir?», se preguntó, ansioso por la incertidumbre que enmarcaba el futuro. Su alma clamaba por dirección, pues sabía que la estrategia que debía forjar podría salvar a muchos, pero también podría ser su condena. Noche tras noche, oraba a Dios, intercediendo por su familia y su nación. «Oh Señor, no permitas que caiga el juicio sobre los hebreos, pues son tu pueblo, los escogidos de tu pacto. Da luz a mis pasos y fortaleza a mi voz».
En esos momentos de clamor, sentía la presencia de Dios, abrazándole con ternura, como el susurro del viento que traía la promesa de un nuevo amanecer. La noche de un nuevo día llegó, y el faraón envió a llamar a José una vez más. «He considerado tus palabras, José», dijo el faraón, «y prometo que no habrá opresión inmediata sobre tu pueblo. Mas, si no demuestras ser útil para esta nación, me veré obligado a tomar medidas enérgicas». Un suspiro de alivio recorrió el cuerpo de José, pero apenas pudo disfrutar del alivio cuando la voz del faraón continuó. «Dame un plan que garantice el futuro de Egipto. Muéstrame cómo pueden coexistir los hebreos y los egipcios». José, sintiendo la mano de Dios sobre su vida, comenzó a delinear la estrategia. «Faraón, debemos establecer una dirección clara. Propongo que se les asigne tierras fértiles a los hebreos, donde puedan cultivar y prosperar bajo la supervisión de egiptólogos sabios, garantizando que no se alzarán contra ti. Así, unidos, podremos construir un futuro glorioso». Los ojos del faraón se abrieron en sorpresa, y un ligero destello de admiración se posó sobre su rostro. «Tu plan es ingenioso, José. Debo confiar en que esto asegurará la paz». A medida que los planes se ejecutaban, el pueblo hebreo comenzó a prosperar en aquellas tierras nuevas. Sin embargo, la sombra de las inquietudes no se disipaba por completo. Los rumores de resentimiento comenzaron a circular entre algunas de las castas egipcias, quienes miraban con recelo el ascenso de los hebreos. «¿Cómo permitir que una nación considerada inferior se vuelva tan poderosa?», murmuraban bajo sus alientos. José, consciente de la realidad que cernía sobre ellos, no pudo evitar recordar el sueño de su juventud. Los atavíos del tiempo comenzaron a asemejarse al desierto ardiente de su memoria. ¿Podría ser que, como el fuego refine el oro, estas pruebas fueran parte del proceso de purificación del pueblo de Dios?, se preguntó. Pero también estaba en la mente de José la revelación que había recibido en sueños sobre su familia, y comprendió que todo lo que había sufrido hasta ahora serviría a un propósito mayor. «Tal vez este es el tiempo en que Dios muestra su grandeza a través de nuestra debilidad», murmuró para sí mismo, sintiendo la promesa de redención burbujear en su corazón. Mientras tanto, en la región de Gosén, sus hermanos comenzaban a organizarse, iniciando nuevas comunidades, enseñando a sus hijos los caminos de Yahvé, no lejos de los campos egipcios. Los ojos de Dios se posaban sobre ellos. Él estaba preparando, en silencio, la escena del Redentor que lo liberaría de la opresión. Las pruebas se intensificaban, y José sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el faraón tomara decisiones que cambiarían los destinos. «Oh Señor, prepárame para el día en que las sombras se levantan sobre nosotros», clamaba en su espíritu. Y así, el plan soberano de Dios se tejía en las sombras de Egipto. A través de sufrimiento y esperanza, tejido con el hilo de la fe. Pero lo que aún no saben es que cuando la opresión se haga más intensa, la gloria de Dios brillará aún más, revelando la verdadera marca de la redención, pensó José mientras contemplaba la promesa de su Dios, sintiendo que un nuevo capítulo de su historia estaba por escribirse. El siguiente capítulo fue escrito en una atmósfera de expectativa y de inquietud. A medida que el pueblo hebreo florecía en Gosén, se sentía un aire de tensión entre los egipcios, y sus corazones se llenaban de resentimiento. El faraón, al ver la prosperidad de los hebreos, comenzó a sentir la inquietante sombra de la traición. Publiquémonos en sus pensamientos por un momento, pues su mente buscaba estrategias para mantener el control y el poder. Una mañana, mientras José se preparaba para ofrecer su consejo al faraón, sintió nuevamente la opresión de las voces murallas. «Las llamas del odio están avivándose», se dijo, mientras un susurro dentro de su espíritu le recordaba las palabras del Señor. «Los que confían en mí no serán avergonzados». Isaías 49:23. José buscó refugio en la oración, clamando a Dios por sabiduría para enfrentar lo que se avecinaba. «Señor, háblame. Tus planes son más altos que los míos, tus caminos son más profundos que los abismos», decía José mientras buscaba claridad en los momentos de profunda angustia. Cuando se presentó ante el faraón, éste lo miró con ojos entrecerrados, como quien intenta discernir intenciones ocultas. «José, el miedo se está apoderando de mi pueblo. Dime, ¿qué haremos si la paz se convierte en guerra?
¿Tu pueblo edificará su propia fortaleza para arrebatarme mi trono? Con el corazón abrumado, pero firme en su fe, José respondió: Oh Faraón, no permita que el temor gobierne su mente. Permíteme hablarte sobre la fidelidad del Dios que ha estado con nosotros desde nuestros ancestros. Si se busca la paz y la unión, en vez del miedo y el odio, la tierra prosperará. Propondré una alianza entre nuestros pueblos, donde las habilidades y fuerzas se entrelacen en mutua bendición. El faraón, aunque escéptico, vio un rayo de esperanza en la palabra de José, la cual resonaba con la promesa de unidad. ¿Y qué podría ofrecer los hebreos a cambio de su posición? ¿Qué tributo harán para asegurar nuestra seguridad? Con calma, José propuso: requeriré que los hebreos se fortalezcan en la construcción de graneros en cada región donde se almacenará la cosecha. Pero también debemos tejer cada hilo de nuestra historia hasta convertirlo en un solo abrigo. Debemos recordar que cada corazón latiendo a un mismo ritmo es guía y no carga. Mientras sus palabras resonaban en el salón del palacio, una sombra oscura cruzó la expresión del faraón. Este, con un giro de la mano, envió a llamar a sus consejeros. Entre murmullos y opciones tormentosas, los hombres de poder vieron en cada una de las palabras de José un hilo para un conflicto inminente. Debemos ser cuidadosos, Faraón. Los hebreos están cosechando fuerza. Tal vez necesitamos actuar antes de que se fortalezcan y eleven su voz, sugirió uno de los consejeros, alzando la inquietud como una antorcha maldita. Sin embargo, en medio de la oscuridad, el Espíritu de Dios volvió a posarse sobre José. Señor, ¿acaso los tiempos no están en tus manos? ¿Qué revelación surge de la penumbra que hoy no puedo ver? Su clamor penetró el cielo mientras el ecosistema comenzaba a desplomarse. El corazón de José comprendió que la opresión no solo se podía ver desde el exterior, sino que cada una de estas decisiones tejidas en el tiempo era parte de un plan divino. ¿Podría esta agitación ser el eco de la liberación que vendrá? Pensó, sintiendo una certeza creciente en su interior. Así, mientras el peligro se cernía sobre ellos y sus hermanos comenzaban a sentir la presión de la opresión, José se dedicaba a solicitar una revelación asombrosa. Cuando la sombra de la traición se cierne sobre mi pueblo, que la luz de tu gloria revele el camino hacia la salvación, clamó a Dios. Un nuevo giro se acercaba, un cambio divino oculto en los corazones de aquellos que aún no conocían el grandioso propósito de Dios. Y la historia de redención continuaba, aguardando su revelación en el tiempo perfecto. Pero aún no saben que la verdadera batalla no será por tierras, sino por la fe de un pueblo. Será allí donde la esperanza se encontrará con el sacrificio. Resonó una voz profunda en el corazón de José. Así, la constante tensión y la esperanza que se entrelazaban en el relato sagrado estaban preparando el escenario para el despliegue del plan soberano de Dios, donde la verdad de su providencia brillaría en la oscuridad. El palacio egipcio, una imponente fortaleza de poder, temblaba bajo el peso de un aire de inquietud y miedo. Desde la sala del trono se podía escuchar la murmurante preocupación de los consejeros, temerosos de que la prosperidad de los hebreos pudiera ser una trampa para Egipto. Su rey, el faraón, estaba atrapado entre la codicia de su propia tierra y la creciente influencia de un pueblo que una vez había sido bendecido por su presencia. José, de pie ante el faraón, sentía que el tiempo se congelaba mientras la tensión cortante llenaba el ambiente. Ante la mirada certera del monarca, el hebreo discernía una preocupación angustiosa. «Oh faraón», comenzó José con voz resonante y firme, «la paz no debe ser un lujo que se busca a la sombra del miedo. La prosperidad de mi pueblo no es un desafío a su reino, sino una oportunidad para la unidad». El faraón, ligeramente inclinado hacia adelante, escuchaba con atención, aunque la sombra de la desconfianza nublaba sus pensamientos. Tu pueblo se multiplica como las estrellas del cielo, José. He oído que su número aumentó desde que llegaste, como una corriente que amenaza con desbordar sus bancos. ¿Acaso no son los más numerosos los que pueden reclamar el derecho a la tierra? Pero es en la unidad donde se encuentra la verdadera fuerza, replicó José. Si nos unimos en base a la palpitante fe que ha guiado a nuestros ancestros, el pacto entre nosotros puede florecer.
La verdadera fortaleza no proviene de la división, sino de la colaboración. Mientras el faraón reflexionaba sobre las palabras de José, un oscuro pensamiento emergió en la mente de un consejero. Faraón, escúchanos. Esta paz es un delicado hilo que puede romperse. Si permites que los hebreos se fortalezcan, ¿qué te asegura que no se volverán contra ti? Ellos podrían levantar el estandarte de la rebelión. El corazón de José se agitó. ¿Y qué es un rey sin el rostro del pueblo? ¿Acaso no es su confianza en ti la que sostiene el trono en pie? Sí, el pueblo hebreo ha prosperado, pero no para traicionar. Ellos buscan la benevolencia, una bendición mutua que, bajo tu dirección, podría transformarse en abundancia para ambos. Las palabras de José resonaban en el aire de ese lugar sagrado, y el faraón se sintió confrontado por la luz de una verdad que superaba la sombra del miedo. Si los hebreos quieren colaborar, ¿qué propósito tienen detrás de sus visiones? ¿Qué ofrendas traerán a esta alianza que podría frenar el crecimiento de mi temor? Propondré obras de servicio, insistió José, lleno de fervor. Permítete darles la tarea de edificar no solo graneros, sino también murallas de protección que resguarden a Egipto. Juntos podemos levantarnos como un pueblo, y no como enemigos, que rinden tributo a la esperanza de futuras alianzas. El faraón sintió algo cambiar en su interior. En esa tensión, aunque pequeña, creció una chispita de esperanza, la llama de un pacto. Pero en su corazón también habitaba la sombra del temor. Deberás enviarme informes de cada avance, José. En esta verdadera balanza de poder que intentas proponer, conoceré el destino de ambos pueblos. José asintió cuidadosamente, comprendiendo que cada acción desequilibrada podría llevar al abismo. Al salir, una sensación de responsabilidad lo acompañó. En su espíritu resonaban las palabras de Dios que había recibido en su juventud. Lo que la humanidad planea para el mal, yo lo usaré para bien. Génesis 50:20. Bajo el manto de la noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo que parecía tema de profecía, José se retiró a un lugar solitario en los campos. Llanto y oración brotaban de sus labios, mientras su corazón clamoroso se alzaba ante el Dios de sus padres. Señor, ¿será este el momento de la revelación de tu plan? ¿Acaso has guardado en ti algo que no hemos visto en tiempos de tribulación que hoy enfrentamos? Y entonces, en medio de su oración angustiosa, una respuesta surgió con la claridad del alba. José, no tiembles, porque en la opresión se forja la libertad. El sacrificio de un pueblo amado traerá la sangre que redime. A través de la prueba y la entrega, conocerán la verdadera dulzura de la promesa. Con ese mensaje en su interior, volvió a buscar a sus hermanos en Rosario. Ellos también estaban orando, buscando su respuesta. Corazón, José supo que la redención estaba en el horizonte, aguardando la adecuada revelación. Quizás, solo quizás, susurró con fe a Dios, la opresión que se cierne sea solo la sombra que acompaña el nacimiento de una liberación y la caída de un faraón. Así el tiempo avanzaba, dibujando caminos que prometían entrelazarse en un destino que aún no era completamente visible, pero cuyo desenlace iluminaba la historia de un pueblo elegido. La historia continuaba desplegando las páginas de un plan divino mayor, donde el eco de redención comenzaba a resonar en sus corazones, preparándolos para un encuentro transformador con la soberanía de Dios. La mañana llegó con una claridad inesperada, y una atmósfera de expectación envolvió el palacio. José, decidido en su misión, regresó a la sala del trono, su corazón palpitando con la certeza de que la alianza propuesta podría actuar como bálsamo para las heridas del miedo y la desconfianza. A medida que cruzaba la puerta de la sala, el murmullo de los consejeros se detuvo. Era como si el aire estuviera cargado de un nuevo propósito. El faraón en su trono observó a José, aquella figura hebrea que una vez había estado en la oscuridad de la prisión, se erguía ahora con el coraje de un líder. Has regresado, José. ¿Qué más traes contigo más allá de tus palabras? Faraón, he meditado en tu propuesta. Los hebreos están dispuestos a servirte. Un lazo de confianza se formará no solo a través de las obras materiales, sino también por el reconocimiento de la grandeza de tu realeza, que avanza con justicia. Dijo José, el fervor en su voz elevándose como el aroma de incienso en un altar.
¿Qué ofrendas de fe presentarás entonces para cimentar este pacto? Interrumpió un consejero con tono incrédulo, por el eco de la ansiedad que aún dominaba. José, con ojos llenos de determinación, respondió: la entrega y el trabajo de mi pueblo no serán solo tareas, sino actos de dedicación y un reconocimiento de tu autoridad, Faraón. En su servicio habrá un reflejo del poder de Dios, que del caos puede traer orden, de la opresión, libertad. El faraón, cautivado por la convicción de José, sintió en su interior un consejo antiguo fluir. Se acordó de las visiones de estrellas y gavillas, de la divina promesa que había flotado sobre su reino. Sin embargo, la sombra del miedo persistía. Si el pueblo hebreo se levanta, ¿hay algo que lo detenga para volver sus términos contra mí? El precio de la colaboración es alto. Que sea en el servicio donde hallen su identidad, y en la prosperidad donde todos celebremos, insistió José. El trabajo por nosotros y por ti transformará corazones. No les des motivos para rebelarse, sino sembrar confianza y lealtad. No permitiré que el pueblo que ha sido llamado a ser una bendición caiga en divisiones. Así continuó la conversación, entre luces y sombras, y mientras la tensión flotaba en el aire, la fe de José empezó a penetrar en el corazón del faraón. El rey, aunque lleno de inquietudes, estaba atrapado en las palabras de aquel joven hebreo con un mensaje de esperanza. Fue entonces cuando, en medio del diálogo, un representante de los magos de Egipto, con finura y astucia, se pronunció: «Faraón, cuidado debes tener. Estos hebreos podrían convertirse en una serpiente que muerde en las sombras». «No en este día», respondió José con autoridad. «Dios ha hecho una promesa a nuestro pueblo, y en su alianza la lengua de fe es más fuerte que la espada del miedo». El faraón pensó en las escrituras antiguas, las profecías que hablaban de un futuro brillante. «Entonces, ¿el camino que propones, manifestado en obras, se llevará a cabo?», preguntó con un rayo de esperanza. «Así será, Faraón. Al establecer este pacto, no solo salvas a tu reino, sino que también santificas la unión entre nuestros pueblos». Un largo silencio llenó la sala, donde la verdad pesada y hermosa comenzaba a vislumbrarse. Afuera, en los campos hebreos, la noticia de la conversación comenzó a correr como un fuego en la paja. José lo sabía, y un pensamiento lo envolvió. Los caminos de liberación iban más allá de su entendimiento. Alzó su voz en oración silenciosa: «Señor, en ti encuentro mi confianza. Muéstranos la senda del sacrificio que traerá dicha al pueblo». Y en la profundidad de la noche, Dios respondió en su corazón: «José, la redención está en el sacrificio. Escucha la queja de tu pueblo, y prepara su espíritu. Lo que está por venir es mucho más grande de lo que sus ojos pueden ver». La promesa de una revelación se posó sobre José, sabiendo que lo que susurraba era solo el inicio de una historia de liberación. Un eco profundo resonó en su interior. Un nuevo nacimiento surge del sufrimiento, y en el sacrificio encontrarán la marca del plan divino. Con una nueva resolución, José se volvió hacia el faraón, con fe en su corazón, esperando en lo que aún estaba por venir, esperando el despliegue de lo que Dios estaba tejiendo. La historia de la redención apenas estaba comenzando, y su final aún permanecía oculto, aguardando el momento divino de revelación. El sol avanzaba en el cielo, enviando sus rayos sobre la tierra de Egipto, mientras una nueva esperanza emergía de las palabras de José. El faraón, reflexionando sobre la intensidad de la propuesta, se sentía atrapado en el cruce de caminos entre el temor y la posibilidad de un destino glorioso. La sala del trono, rodeada de oro y esplendor, se transformaba en un espacio sagrado donde el sacrificio y la liberación comenzaban a entrelazarse. «José», comenzó el faraón, su voz titilante como el brillo de su corona, ¿tiene tu pueblo la disposición para unir fuerzas con Egipto, incluso ante el peligro potencial que eso acarrea? «Así es, oh faraón», respondió José con un fervor renovado. «En la entrega al servicio hallarán la fortaleza, en la unidad formada por la fe se forjará la paz». Si hay que enfrentar sombras, que lo hagamos unido como luz que disipa la oscuridad.
El faraón sintió que un escalofrío recorría su espalda ante palabras tan poderosas. Si accedo a este pacto, ¿cómo evitaré que los vientos de la rebelión azoten mi reino? No puedo ignorar lo que podría surgir de una situación así. Es necesario forjar un pacto sagrado entre nuestros pueblos, insistía José, su voz resonando con la autoridad del cielo. Cada hebreo que trabaja en tu tierra lo hará como uno que busca la bendición de tu reino. En esta alianza encontraremos lo que está oculto. Juntos restauraremos la confianza que ha sido despojada. La tarde se deslizó hacia el ocaso, y el faraón cerró los ojos, dejando que las visiones antiguas lo abrazaran. En su mente se encendieron las imágenes de días por venir, de corazones enlazados en fe. Recordó la promesa hecha a sus antepasados, un legado de esperanza y restauración. La búsqueda por la verdad y la justicia lo llevó a otra pregunta. ¿Cómo asegurarás que el corazón de tu pueblo siga el camino que trazamos hoy? Entregaré a tu pueblo pruebas de nuestra buena voluntad, afirmó José, inclinando levemente su cabeza en un gesto de humildad. Durante 7 años de abundancia cosecharemos y compartiremos. Y cuando lleguen los tiempos de escasez, estaremos preparados para soportar y sostenernos mutuamente. Las heridas pueden cerrar si hay compasión y trabajo hacia un propósito común. Un murmullo de aprobación emergió de los consejeros, aunque la desconfianza aún persistía en algunos. Sin embargo, el faraón sintió que el amor de Dios comenzaba a manifestarse como un hilo claro y fuerte. Está bien, José, pactemos, pero recuerda, la vigilancia será constante. Mi reino no puede permitirse ser vulnerable. Los ojos de José brillaron mientras asentía, comprendiendo que esta unión era un llamado del cielo. Como banda de hermanos así obramos. La redención comienza aquí, con pequeños pasos, pero aquellos que son guiados por tu mano serán particularmente bendecidos. En las horas que siguieron, el mensaje de la alianza se fue esparciendo por los campos hebreos como un murmullo de esperanza. Las manos que habían labrado la tierra durante años, ahora estaban listas para participar en un nuevo tipo de labranza, una cultivación de paz y unidad, donde las ovejas de Egipto y los pastores hebreos coexistirían en armonía. Pero mientras las esperanzas brotaban, en el fondo de las tierras del faraón un susurro oscuro comenzó a formarse. Las fuerzas en las sombras observaban con interés. El enemigo no tardaría en moverse para deshacer lo que Dios había comenzado a tejer. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de las arenas doradas de Egipto, una pregunta flotó en el aire. ¿Está el pueblo preparado para lo que está por venir? ¿Podrán mantener la fe ante la prueba de sus corazones? En el silencio de la noche, el eco de Jehová resonó en el corazón de José. Escucha, José, lo que está por llegar hará temblar los fundamentos de la fe. El verdadero sacrificio no solo se verá en el trabajo, sino en la entrega total de los corazones. Este pacto es solo el principio, una tempestad se acerca, y en ella será revelado el poder de mi propósito. El corazón de José se agitó al comprender que aún había más en juego. La noche traería desafíos inimaginables, pero en la oscuridad una luz habría de brillar. La liberación de su pueblo y de todos los pueblos a través de la historia estaba a un paso de ser manifestada. Dios, en su soberano plan, estaba preparando algo extraordinario que cambiaría la historia para siempre. La promesa de liberación resplandecía más allá del horizonte, una marca de redención que aún se escondía detrás del misterioso velo del tiempo. Mientras Egipto despertaba de un sueño inquieto, el eco de un nuevo día se anunciaba en el horizonte. La luz del alba se filtraba entre los templos y las casas de los hebreos en Gosén, donde la vida empezaba a florecer bajo la alianza forjada entre José y el faraón. Sin embargo, el viento traía consigo un presagio sombrío. Los corazones de los hebreos, aunque llenos de esperanza, llevaban consigo cicatrices profundas, sombras del pasado que amenazaban con resurgir en cualquier momento. José, consciente de los peligros latentes, se reunió con los líderes de su pueblo. Su voz resonaba con una mezcla de autoridad y compasión mientras se dirigía a ellos. «Hermanos, hemos sido llamados a ser una luz en medio de la oscuridad.
La paz que hemos buscado requiere vigilancia y unidad. No solo es un pacto entre hombres, sino un compromiso ante Dios, el Dios de nuestros padres que nos ha guiado hasta aquí. Los ojos de su gente reflejaban una mezcla de asombro y respeto. Sin embargo, la duda comenzaba a deslizarse entre ellos como un susurro traidor. ¿Y si el faraón cambia de opinión? ¿Y si su paranoia nos lleva a la traición? Lanzaba una voz entre la multitud, una sombra del miedo que había sido sembrada por las pasadas experiencias de opresión. José, reconociendo el escepticismo, se armó de paciencia. Es natural temer lo desconocido, pero recordemos que hemos sido preservados por la mano de Dios. Cada prueba, cada desventura nos ha ido moldeando como pueblo. Si permanecemos firmes y fieles en nuestros corazones, no habrá fuerza humana que pueda destruir lo que el Señor ha unido. Su fervor encendió las llamas de un nuevo propósito en la comunidad, y comenzaron a trabajar con renovada pasión. Edificaron graneros, cultivaron la tierra y compartieron los frutos con sus vecinos egipcios. Sin embargo, en las sombras, el faraón contemplaba su creciente inquietud. Sus consejeros, inquietos por el aumento de poder de los hebreos, conspiraban en secreto, susurrando palabras de amarga duda. Una tarde, mientras José inspeccionaba los campos, recibió noticias de que una reunión de los líderes egipcios se había convocado, y el faraón había expresado su intención de evaluar la alianza con desconfianza. Temo que la unidad entre los hebreos y nosotros pueda ser un veneno disfrazado de miel, decía uno de los consejeros. La prosperidad puede ser, a su vez, una trampa. Una sensación de urgencia inundó el corazón de José, y él buscó la cara del Señor, consciente de que la batalla por la fe y la libertad apenas comenzaba. Oh Dios, guía mis pasos en este momento de turbulencia. Dame la sabiduría de Salomón, el valor de David y la fe de mis ancestros. En su interior entendió que era un tiempo crítico, un momento donde cada decisión podría tener repercusiones eternas. A esa misma hora en el palacio, el faraón temía por la estabilidad de su reino. Si los hebreos se levantan, ¿quién soy yo, sino un rey que ha perdido el control? Su angustia lo llevó a tomar una decisión drástica. Publicó un edicto que restringía la libertad de acción y movimiento de los hebreos, con la esperanza de contener su crecimiento. La opresión comenzaba a manifestarse de nuevo, pero esta vez bajo el disfraz de una alianza fallida. José se enteró de la noticia como un rayo que atraviesa la oscuridad. La traición se había plantado, y el desafío sería aún mayor. Reunió a su comunidad, y en sus ojos había una determinación renovada. Esta no es la conclusión de nuestra historia, sino la forja de nuestro destino. Aunque el faraón se manifiesta como un adversario, el Dios que nos guía está a nuestro lado. No permitiremos que el miedo vuelva a gobernar nuestros corazones. En cada oración y cada acto de unidad, la fe en el corazón del pueblo hebreo cobraba impulso, y sabían que la lucha sería epicentro de una promesa aún mayor. La opresión los afilaba, y el camino hacia la libertad se estrechaba entre astillas de miedo y esperanzas quebradas. Mientras tanto, en el palacio, la sombra de la conspiración continuaba creciendo. El faraón, presionado por su consejo, se vio cada vez más atrapado en un ciclo de desconfianza. «He de actuar antes de que sea demasiado tarde», murmuró entre dientes, mientras planeaba su siguiente movimiento. Las divagaciones de su mente tejían un velo de desesperación, mientras la condición de los hebreos se convertía en una carga cada vez más pesada. José, aunque laborando en la búsqueda de unidad, sabía que la definición de la libertad y la redención se acercaba más a los esfuerzos del sacrificio y la fe. Dios nos ha hecho un llamado, y en este momento de adversidad su voz retumbará como nunca antes. En aquella respiración contenida de sueños y temores, un nuevo giro de eventos se gestaba a lo lejos, donde la historia de liberación empezaba a tomar forma. Podía sentir que algo estaba por suceder, que el mismo cielo estaba a punto de revelar el propósito oculto detrás de tantas pruebas.
Mientras el pueblo se preparaba, un eco profundo resonó en su interior. Lo que no saben es que la verdadera redención está alineada con el sacrificio de aquellos que sí aplan. Permanecer y creer en la fidelidad de su Dios. Así, en el vórtice de la historia, el tiempo avanzaba inexorablemente hacia su desenlace, y cada latido contaba en el tapiz sagrado del plan soberano de Dios, mientras una niebla de peligro proliferaba por el mundo. La fe de un pueblo iba a ser probada, y el camino hacia el milagro aguardaba en cada rincón del corazón que aún creía. ¿Cuál sería la forma de la redención que finalmente se revelaría? Las respuestas de Dios estaban a punto de estallar, llevando consigo un renacer que resonaría a través de las generaciones.